Saludos y bendiciones, familia en Cristo, amigos que están viendo este video. Vamos a continuar una vez más una de nuestras videolecturas. Casi tuve yo un lapso de casi una semana, entonces les pido disculpas por eso. Pero bueno, vamos a ponernos al día, vamos a continuar. Estamos concluyendo en este día el capítulo 20. Vamos a iniciar en el versículo 19. Entonces, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces, aquí vemos que es el atardecer del domingo y los discípulos estaban reunidos en un lugar que es muy probable que estaban en el aposento alto, como lo habían estado hacía como unos 3 días, 3 noches anteriores de esta llegada del Señor. Y lo que debemos de notar es que las puertas estaban cerradas. De repente vieron a Jesús y oyeron la voz cuando él dijo: paz a vosotros. Ahora, parece claro que el Señor entró sin que tuviera que abrir las puertas, de una manera muy milagrosa. Ahora, debemos recordar que Él había resucitado, su cuerpo, era un verdadero cuerpo de carne, de huesos, pero tenía el poder de pasar a través de las barreras, de actuar de otras formas, sin estar sujeto a las leyes naturales. Entonces, milagrosamente pasa, ¿verdad? Sin que las puertas se abrieran, y de repente aparece ahí con sus discípulos y lo que él dice, las palabras que él dice es: paz, paz a vosotros. Entonces, la palabra paz a vosotros ahora llega a tener un nuevo significado para los discípulos. Porque Cristo había hecho la paz mediante derramando su sangre en la cruz. Él pagó el precio, cumplió el propósito con la cual él había sido enviado por el Padre. Y todos los que somos justificados por la fe para con Dios, obtenemos, ¿verdad?, la paz, recibimos la paz por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces les muestra las señales de sus manos, la herida de la lanza en su costado, y el corazón de ellos se llena de alegría, de gozo, al darse cuenta de que verdaderamente era el Señor. Había hecho había hecho tal como él lo había dicho. Él dijo que iba a ser arrestado, que lo iban a matar, que iba a ser crucificado, y que al tercer día resucitaría, tal como Jesús lo dijo. Una y otra vez les dijo en muchas ocasiones, los preparó, y tal cual, así como Jesús lo dijo, así llegó a suceder. Entonces el Señor resucitado es la fuente del gozo cristiano, la razón por la cual, estando en diversas pruebas y aflicciones y pasando por dificultades, aún podemos experimentar el gozo del Señor. No necesitamos recurrir a vicios, a sustancias, a drogas, cosas, nada de esas cosas. Cristo, la paz que nos da, el gozo de saber que hemos sido perdonados, limpiados, lavados, redimidos, nos da una esperanza viva de poder, ¿verdad?, seguir adelante, marchar hacia adelante, y sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que recibimos de parte de Dios. Verso 21 nos dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, nosotros no podemos ser egoístas con el gozo y la paz que hemos recibido por medio de Cristo.
Debemos compartir eso con otros. La razón por la cual Jesús nos da la gran comisión, nos envía a ir al mundo, a predicar, a hacer discípulos, a predicar el Evangelio a todas personas en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en cualquier persona que llegamos a tener una interacción. Somos llamados a proclamar, a compartir las buenas nuevas, el Evangelio, ¿verdad? De la misma manera como el Padre había enviado al Señor Jesucristo. Ahora, una cosa muy importante que debemos notar es que Cristo vino al mundo como pobre. Él no tenía nada, ni dónde recostar su cabeza. Vino como un siervo. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Se vació a sí mismo. Se humilló hasta lo sumo. Se dio por completo sin retener nada. Se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Él hallaba deleito, él estaba tan satisfecho en poder hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Se identificó con el ser humano. Él anduvo, él caminó, él se encarnó, habitó entre los hombres, habitó en este mundo y se puede identificar, conoce cómo nos sentimos, sabe lo que nosotros por las cosas que pasamos, nos comprende, nos entiende y anduvo haciendo el bien. No vemos a Jesús manipulando, no vemos a Jesús humillando, no vemos a Jesús insultando, vemos a Jesús haciendo milagros, vemos a Jesús llamándole la atención a los fariseos porque ellos, verdad, estaban actuando o caminando de una manera religiosa y por lo tanto al hacer esto, verdad, esto causó, verdad, molestia en Jesús porque ellos pretendían ser muy espirituales, muy conocedores de las palabras, muy conocedores de las leyes, pero les faltaba misericordia, les faltaba ser pacientes, ¿verdad? De ser humildes, de caminar humildemente delante del Señor. Y más que nada, todo esto lo hizo todo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál era su meta? Su meta era la cruz. Ahora les estaba diciendo a sus discípulos, también yo los envío. Yo fui enviado por el Padre. Ahora yo los envío a ustedes. Y cuando nosotros venimos a la fe en Cristo, nosotros mismos recibimos el mismo mandato del Señor de ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mira lo que dice el versículo 23. A quienes perdonáis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Este es uno de los versículos, ¿verdad? Que tal vez se requiere es algo difícil poder explicarlo, porque lo vemos a la luz de que Él les acaba de declarar, recibid el Espíritu Santo. Y les da este mandato a quienes perdonéis los pecados. Él no lo estaba diciendo en una instancia de que si yo hago algo malo, yo debo ir a buscar a alguien de la iglesia y confesarme con ellos y decirle a ellos lo que he hecho. Y él me dice, sabes que tú ahora estás perdonado, tú ya está resuelto esto. No, sino más bien está hablando, ¿verdad?, de que nosotros debemos de ser misericordiosos. Debemos de, cuando alguien falla, alguien comete toma una mala decisión, hace algo incorrecto, nosotros debemos de procurar que esa persona, ¿verdad?, sea en cierto sentido, ¿verdad?, que hablarle y decirle, mira, estás mal, no es correcto lo que estás haciendo, tienes que arrepentirte, tienes que, ¿verdad?, corregir tu manera de vivir, ponte a cuentas con Dios, arregla lo que está mal. Y cuando las personas hacen eso, reciben el perdón de Dios. Ahora, cuando Dios perdona, debemos nosotros aún maltratar, aún tratar mal a esa persona que ha sido perdonado por Dios al arrepentirse. Claro que no. Si Dios los perdona, nosotros como familia en Cristo, también de la misma manera debemos estar dispuestos, ¿verdad?, a considerarlo como hermano en Cristo, ¿verdad?, ver cómo, ¿verdad?, él está buscando el Señor y ver frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad?, porque esas son cosas muy, muy importantes. Pero regresemos al tema aquí. Cuando Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo, y dice que sopló sobre de ellos,
Esto es un verso que es muy difícil explicar porque si nosotros lo leemos, Jesús sopló sobre los discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. La dificultad se encuentra en esta porción en que aún el Espíritu Santo no se había dado por completo como Jesús lo había dicho, que él al irse, el Espíritu Santo no iba a venir en toda su plenitud hasta que Jesucristo ascendiera al cielo. Y les dijo, cuando él estaba ascendiendo en el libro de los Hechos, que tenían que esperar porque iban a recibir el derramamiento del Espíritu Santo, iban a recibir poder y esto aún no había ocurrido. Este es cuando Jesús aún está, aún no ha ascendido. Y entonces hay algunas posibles explicaciones. Tal vez te preguntes cómo podía el Señor pronunciar estas palabras sin que el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo hubiera ocurrido. Entonces se presentan varias explicaciones. Número uno, algunos observan que lo que el Salvador dijo era realmente recibir Espíritu Santo y no en el sentido de que lo iban a recibir por completo, no en el sentido de que lo iban a recibir completamente. Entonces, y por eso se llega a la conclusión de que los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en su plenitud en ese mismo instante. Más bien lo que llegó a ocurrir es que recibieron algún ministerio del Espíritu, así un mayor conocimiento de la verdad, un poder más, una guía para su misión en la espera, entre tanto que esperaban, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, se puede decir que los discípulos recibieron como una garantía, una garantía del Espíritu Santo. Y pueden que personas, ¿verdad?, vean esto y digan, no, no, por eso que se sopla sobre la gente. No, Jesús no lo hizo con ese énfasis de usarlo como modelo y así pasas el Espíritu Santo a otra persona. No, el Espíritu Santo es algo que el Señor da. El momento que nosotros ponemos la fe en Cristo, el momento que nosotros creemos en Jesús, dice la palabra en Efesios que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos sellados como propiedad de Dios. Y ahora, ¿cuáles son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, no significa, ¿verdad?, a las personas que están en corbata, las personas que están en el vestido desde la cabeza hasta los pies, que esos nombres son muestras de que no. Las señales de que uno tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es que hay amor, hay gozo, hay paz, mansedumbre, templanza, benignidad, gozo. Entonces, este es el fruto, esta es la evidencia de que uno tiene el Espíritu Santo. Algunas personas van a decir, es que el hablar en lengua, eso es señal del Espíritu Santo. Mira, uno puede hablar, ¿verdad? Hay el don de hablar en lenguas, eso es algo bíblico, pero la cosa es cuando alguien va a una iglesia y está hablando en lenguas o dice hablar en lenguas, pero su vida sigue siendo la misma, sigue siendo una persona maldiciente, grosera, mal temperamento, insulta, humilla, soberbio, altivo, maltrata a la gente, se burla de la gente, de otras creencias, no está mostrando frutos. Es fruto del Espíritu. No está mostrando, y es como el que se dice ser cristiano y sigue haciendo cosas que no van de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor. Uno que es cristiano no es alguien que es perfecto, no somos perfectos, pero estamos en dirección hacia la perfección, hacia madurez, hacia crecimiento, de no poder ser, o más bien de no ser las mismas personas que fuimos hace el año pasado. Cada año debemos ir creciendo. Sí, todavía cometemos, tomamos malas decisiones, todavía pecamos porque estamos en este cuerpo mortal, pero ya no hay una esclavitud al pecado, ya no estamos esclavos al pecado, pero es nosotros, ¿verdad? Tenemos una sensibilidad de cuando pecamos, ofendemos a un hermano, una persona, nos molestamos y nos enojamos de una manera que es fuera de control, porque la palabra en Santiago nos dice, airaos, pero no pequéis. Vemos algo injusto y nos molesta y nos indigna, pero no significa que pecamos por enojarnos, molestarnos por eso, pero hay a veces que podemos nosotros, por
razón de mal humor o por razón de algo pasa, usan algo tuyo que tú no te gusta compartir, o sucede algo que pues te maltrata en el trabajo y te enojas y les gritas en la cara y tal vez dices unas cosas que ofenden, que lastiman. Entonces tenemos que cuidarnos y reconocer que somos susceptibles a hacer eso, ¿verdad? Y cuando eso pasa, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a redarguir y vamos a reconocer que estuvimos mal, y vamos a ir con la persona que le gritamos, a la persona que ofendimos, y vamos a disculparnos, no con esa excusa bien, bien débil de que si acaso, si posiblemente, tal vez te ofendí. No, sabes que te ofendí, sabes que yo hice mal, sabes que te grité, me porté muy mal contigo, te insulté, lo siento muchísimo, te pido de todo corazón disculpas, yo estuve mal, lo siento muchísimo. Entonces se deben de ver frutos de arrepentimiento. Entonces aquí vemos que ellos habían recibido una porción. No el Espíritu en su plenitud, porque la promesa estaba por venir. Aún no había llegado. Jesús todavía estaba en la tierra. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Mira lo que dice el versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídumo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Wow. Una cosa que debemos darnos cuenta es que no sabemos la razón por la cual Tomás no estaba presente. Entonces no hay ningún reproche a eso. No sabemos por qué no estaba. Nada malo ahí. Pero Tomás sí es reprensible en cuanto a su actitud incrédula. Quería una prueba visible. Él llega y le dice: no, aquí estaba el maestro. Dijo: si yo no lo veo, si no veo los hoyos en sus manos, sus heridas en el costado, y meto mi dedo ahí, no voy a creer. Estaba mostrando una actitud incrédula. Quería una prueba visible y tangible de la resurrección del Señor. Y en contrario, ¿verdad? Si no miraba eso, decía que no iba a creer. Esta es la actitud que muchas personas en la actualidad tienen, pero es una actitud que no es razonable. No se necesita ver para creer, porque mira lo que Jesús va a decir en los próximos versículos. Verso 26: 8 días después, entonces Jesús se presenta a los discípulos, no está Tomás. Pasan 8 días. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Esta vez sí estaba Tomás ahí. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano, métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Una semana pasa y el Señor se aparece de nuevo a sus discípulos, pero esta vez Tomás estaba presente, y de nuevo, sin que se abrieran las puertas, traspasa las paredes el Señor Jesús milagrosamente, y usa el mismo saludo que usa la otra vez: paz a vosotros. Él no fue duro con Tomás. Él no fue y lo regañó y le dijo: no, hombre, tú eres mediocre, no, y tú eres de mis discípulos. No, él con paciencia, bondadosamente, con Tomás, el que estaba con la actitud incrédula, le invita a comprobar la realidad de su resurrección, ya que él dijo: si yo no veo, no voy a creer. Y le dijo: mira, pon tus manos en mis heridas. Y date cuenta aquí donde me clavaron con la lanza, y quiero que tú creas. Y mira lo que dice el versículo que sigue, el 29, no, 28. Dice: respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Inmediatamente Tomás queda convencido. No sabemos si llegó a poner su mano ahí en sus manos, en el costado. No sabemos, no lo indica, pero al menos supo que Jesús había resucitado, y que era no solo su Señor, sino también su Dios. Reconoció la deidad de Jesús.
En la persona de la Trinidad tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Jesús no solo era su Señor, lo reconoció como Dios. Por eso dijo, Señor mío y Dios mío. No solo lo reconoció como su maestro, su rabí, su Señor, sino que reconoció también que era Dios. Verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Lo importante es que Jesús aceptó la adoración que recibió de Tomás como Dios. No le dijo, por ejemplo, si has leído en Apocalipsis, cuando Juan trata de adorar a un ángel, él le dice, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo, adora al Dios Todopoderoso. Igualmente aquí Jesús no lo reprocha, dice, no me adores a mí, no, él aceptó la adoración para confirmar su deidad, confirmando que él era Dios. Y si solo hubiese sido un hombre, un buen profeta, un buen maestro, hubiera rechazado la adoración. Pero la fe de Tomás no era del tipo de fe que agradaba a Dios, no era la más agradable. ¿Por qué? Porque él quería ver, él quería tener algo visible, pero nuestra fe está basada no en la vista. Caminamos no por lo que vemos, como dice en Romano, caminamos por fe. No caminamos por lo que sentimos. Hoy no siento, no voy a servir a Dios. No, aunque a veces no hay ganas, aunque a veces estamos pasando dificultades, no importa. Nuestra fe, nuestra confianza está en Cristo. No vimos cuando fue crucificado, no vimos cuando resucitó, pero de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, nosotros sin verlo creemos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso Jesús nos invita a creerle. ¿Saben por qué? La evidencia más segura que tenemos de estos eventos está en la palabra de Dios. Si Dios dice algo, lo honramos al creerlo. Si Él ha dicho estar con nosotros hasta el fin, podemos tenerlo por seguro. Pasen guerras, pasen terremotos, pasen enfermedades. No importa lo que venga, Dios estará con nosotros. Le deshonramos a Él cuando pedimos evidencias adicionales. Bueno, Señor, pero tienes que mostrarme más. Que quiero ver, ok, sí lo dice tu Biblia, pero quiero ver más. En Hebreos nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, verso 6, porque el que le cree a Dios tiene que creer que Dios es galardonador. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios recompensa a aquellos que ponen y depositan su fe en Él. En otras palabras, deberíamos creer sencillamente porque Él lo ha dicho. Yo le creo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es un Dios veraz. Él no miente, Él no puede ser burlado. Entonces yo confío con todo mi corazón en lo que está en las Escrituras, no en las tradiciones, no en lo que una iglesia puede enseñar adicionalmente a lo que, aparte de lo que está en la Biblia. No, si no está en la palabra de Dios, si no está enseñada en las Escrituras, debemos evitarlo. Nosotros debemos de procurar estar y dirigirnos por todo el consejo de Dios, el completo consejo, no las promesas que nos gustan, no despreciar las advertencias y las reprensiones, las exhortaciones. No, hay que recibirlo todo, las promesas, las exhortaciones, las instrucciones, todo por completo. Verso 30 y 31 para concluir. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. No todos los milagros que hizo Jesús están registrados en el Evangelio de Juan. Si fuera el caso que registraran cada uno, no habría suficientes libros para escribir las obras. Solamente las que el Espíritu Santo seleccionó eran las señales que
que iban de acuerdo al propósito, iban con el fin. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? Juan nos dice aquí mismo al final en el verso 31 que el objetivo con la cual por la cual Juan escribió esto, o es más bien este libro, era para que los lectores creyeran, los que leyeran este evangelio creyeran que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida eterna en su nombre. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él tiene un amor común general por toda la humanidad, que ha dado su Hijo unigénito, envió a Jesucristo para que toda persona que en Él creyere, no toda persona que se dice cristiano, no, para todo aquel que pusiera su confianza, depositara su fe en Jesús, obtendría vida eterna. La pregunta que debemos hacernos en esta noche es, ¿has creído en Jesús? Si no has creído, te invito, créale. Lea este evangelio de Juan, lea el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, lea la palabra del Señor. Deja que Dios te hable y créale a Dios, que te abre los ojos, que te ayude a poder ver. Posiblemente has salido de la iglesia, te han herido, te han lastimado, y si pasan cosas, somos seres humanos y a veces nos dejamos guiar por el orgullo, la soberbia y actuamos de una manera incorrecta y lastimamos y herimos, llegamos a ser legalistas, muy religiosos, pero la realidad es que nosotros debemos no querer ser como tal predicador. Yo quiero ser como tal predicador. No, hombre, él predica con fuego. Yo quiero ser como mi pastor. No, deberíamos decir, yo quiero ser como mi Cristo. Nunca vamos a poder ser como Cristo en su totalidad mientras estemos aquí. Pero ¿cuál es la meta de nosotros? Cada día ser más como Cristo, caminar en sus pisadas, y por el poder del Espíritu Santo que se nos ha sido dado a nosotros, nosotros avanzamos y proseguimos a la meta y vamos a llegar al final, pero no por nuestras obras. No por nuestras obras es que ganamos el cielo, es por lo que hizo Cristo en la cruz y la fe puesta en Él. Y por ese medio Cristo es el autor, el que comienza la fe, y el consumidor, el que lo termina, el que lo completa. Descansa en Cristo, no en las obras. Descansa en Cristo, no en los predicadores, no en los grandes nombres del día de hoy. Descansa en Jesús, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida para pagar el precio del pecado para toda persona que en Él creyera. Tal vez estás cansado de tu vida, cansado de los vicios, de las drogas, cansado de vivir en una vida de calle, una vida de amargura, de odio. Siente que no hay paz en ti, siente que tu hogar se está cayendo en pedazos todo alrededor suyo, su hogar está destruyéndose, su matrimonio está decayendo. Yo te invito, pedirle a Dios que te salve, que te ayude. Somos pecadores necesitados de un gran Salvador. Su palabra dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Antes de estar en Cristo, yo estaba perdido, lejos de Dios. Yo crecí en una iglesia, yo cantaba los cantos, me aprendía los textos en la escuela dominical, pero la cosa es, si no se predica el Evangelio, si no se proclama el Evangelio domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza, lo que vamos a hacer muchas veces es convertir falsos convertidos. Pero cuando predicamos el Evangelio, eso nos hace dar cuenta de nuestra condición pecaminosa y que no podemos hacer nosotros nada para ganarnos la salvación, y es solo entregándonos a Cristo y confiando en la obra de la cruz, la obra de redención, y esas cadenas se rompen, esa esclavitud al pecado se rompe. Y llegamos a ser libertados para ser esclavos de Cristo, entregarnos por completo a Cristo. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Un saludo cordial, un abrazo fuerte de donde ustedes me estén escuchando, de diferentes países, diferentes lugares de Estados Unidos. Que Dios me los bendiga y me los guarde.